Bueno, muchas gracias por el espacio. Sí voy a referirme al proyecto en efecto el 354. Sin embargo, sí quisiera hacer un breve contexto, escuchando al viceministro. Creo que es importante contextualizar el momento en el que nos sorprende esta pandemia mundial, porque son elementos que hay que considerar muy profundamente. Eh, es una situación, lógicamente, que no esperaba nadie y que no estaba en los planes de nadie, administrar una crisis tan profunda como esta. Sin embargo, Panamá, hay que decirlo, ya traía una crisis de arrastre, que es la crisis de la distribución de los ingresos y de la desigualdad. Para poner datos estadísticos de Contraloría, por ejemplo, en el 2002, el porcentaje de la participación de los trabajadores en el Producto Interno Bruto era del 37%, mientras que el de los empresarios, el capital, tenía una participación del 36%, es decir, que estaba bastante equilibrada. En el 2019, las cifras oficiales señalan que los trabajadores redujeron de 37 a 24% su participación, y en ese mismo periodo los empresarios incrementaron del 36 al 54% de su participación en el Producto Interno Bruto. Esta es una fotografía de la desigualdad profunda con la que nos sorprende esta pandemia. Cuando esto se da, el presidente anuncia en sus primeras intervenciones de que se instala un gabinete económico para analizar la política económica para volver a la normalidad una vez pase la pandemia. Pero esta normalidad que teníamos, o esta anormalidad en la distribución de la riqueza, definitivamente que no podíamos volver sobre el mismo camino a volver a hacer lo mismo, que ya ha generado una gran situación de pobreza. El virus no afecta a las personas de la misma manera. A algunos les da de manera grave y a otros prácticamente asintomático. Y a algunos les produce la muerte y en otros ni se dan cuenta que tuvieron el virus. De la misma manera ocurre con los países. Hay países que han resistido la pandemia prácticamente sin efecto y hay otros que están profundamente lesionados. A Panamá este virus le afecta más profundamente justamente porque su condición económica y social era profundamente desigual y era una sociedad enferma en términos económicos. Entonces teníamos una sociedad desigual, con una pésima distribución de la riqueza, con un poder adquisitivo disminuido, con un aumento de salario mínimo muy bajo en diciembre de este año, y que definitivamente el golpe de la pandemia generó efectos diferentes que en cualquier otra economía, aún cuando fueran economías más pobres que la panameña. Entonces, ese contexto hay que tenerlo en cuenta al momento de analizar las medidas que se tomaron para enfrentar la pandemia. Nosotros, como Convergencia Sindical y como el FONATO, participamos efectivamente en el diálogo social, en el diálogo con la mesa del diálogo convocada para tomar medidas relacionadas con esto, por exigencia justo de las organizaciones sindicales, y en plenarios de dirigentes, porque hicimos varios plenarios de dirigentes con las otras organizaciones que no son de CONATO, y en algún momento algunos tomaron la decisión respetada de retirarse, pero nosotros también sustentamos nuestra posición de por qué nos íbamos a mantener en el diálogo hasta el último momento, porque somos del criterio de que es en la mesa donde se tienen que agotar hasta los últimos argumentos posibles. Cuando ya no hay alternativa, entonces hay que usar la acción de fuerza que las organizaciones sindicales históricamente han utilizado, pero que hay que agotar hasta el último momento lo que se pueda resolver de manera pacífica en las mesas de negociación para proteger los derechos de los trabajadores. Yo quisiera intervenir. Disculpe, señor Gil. Disculpe, señor Gil. A mí me gustaría intervenir para hacerle una acotación y también, más bien, como un comentario a sus posiciones, ¿no? Usted ha manifestado que existe una influencia de la clase trabajadora que ha sido disminuida en los últimos tiempos, ha sido disminuida en la influencia que tienen los trabajadores en el Producto Interno Bruto del país, a diferencia de la clase empresarial. Nosotros entendemos también que eso puede ser, reconocemos, somos conscientes de que existe una mala distribución de las riquezas de nuestro país, que nosotros ocupamos un lugar muy alto en cuanto a de los países que ocupan o que tienen esa falencia en la distribución de la riqueza. Pero la influencia en el PIB de la clase trabajadora como de la clase empresarial, eso viene relacionado también últimamente, en estos últimos tiempos, por influencias externas tales como las políticas neoliberales de los países, las aperturas de mercado, la globalización, la entrada en vigencia de muchas plataformas virtuales, que son plataformas tecnológicas que han permitido que la clase que se haya ido disminuyendo la participación de empleo
o de empleomanía en las diferentes empresas que se han ido desarrollando. Yo creo que una cosa podría estar relacionada con otra, sin embargo, considero que la diferencia que existe entre la influencia del Producto Interno Bruto en el 2002 como la que existe hoy en el 2019, 2020, es precisamente por otras influencias que no van relacionadas íntimamente a ese tema de la mala distribución de la riqueza, ¿no? Eric, sino que y factores se te externos. olvidó agregar Sí. la competencia desleal, los crisoles de raza, los monopolios, los oligopolios y los negociados que estas transnacionales y empresarios, que son una élite, se han ganado en todos los gobiernos. Que es economía informal, que es trabajo por eso informal. la desigualdad. Correcto. Pero hablemos del proyecto 354, que nos interesa. ¿Qué opinan ustedes? Ok, entonces, bueno, sí, quería contextualizar eso porque independientemente que se deba a muchas razones, porque a esa desigualdad hay mucho para hablar sobre cuáles son las razones por las cuales se tiene, pero se tiene. El hecho de contacto es que existía antes de la pandemia y que hizo que Panamá tuviera más dificultades en enfrentar la pandemia. Las razones las podemos discutir después. El tema es que en el diálogo, y creo que ahí fue una cuestión que generó muchos problemas, cuando se anuncia de que el proyecto de ley 354 recoge consensos del diálogo. Yo debo precisar que no, recoge disensos. O sea, el tema de la suspensión de los efectos del contrato de trabajo no pudo alcanzar consenso dentro de la mesa del diálogo, y esto es digamos, el centro del proyecto que se presentó por el Ministerio de Trabajo. El punto más fuerte de ese proyecto, bueno, aparte de todos los derechos que se querían sacar con el tema de las horas extras, que de hecho ya no forman parte de la ley, del proyecto de ley, pero el telón de fondo de este proyecto era la suspensión de los efectos del contrato de trabajo, y allí no hubo consenso. Entonces, ¿por qué no hubo consenso? Porque el código establece un límite, y nosotros estamos que este es el límite que establece el código. Tampoco es que estemos ajenos a la realidad que existe de la pandemia, pero decíamos, si la gente ya ha pasado 4 meses sin ingreso, no podemos simplemente decirle, no, usted aguantó hasta agosto, aguántese hasta diciembre y ya. Eso tenía que estar acompañado de un fortalecimiento de los subsidios para las personas trabajadoras que se encuentran con contratos suspendidos y otros grupos poblacionales que también están profundamente afectados. Y nosotros lo planteamos así en la mesa del diálogo. Si ustedes le van a decir a los trabajadores que resistan hasta diciembre, no puede ser con $100. Eso es invivible. Nadie puede resistir. Y los efectos de esta medida se están viendo porque la gente ha podido aguantarse el primer mes, el segundo mes, el tercer. Ya a este cuarto mes la gente está saliendo por desesperación, no por rebeldía, no por querer llevar la contraria al gobierno ni volarse las medidas sanitarias, sino porque ya no hay comida, no hay cómo alimentarse. Y entonces, esta medida de la suspensión de los efectos del contrato de trabajo prolongada tenía que estar acompañado de un subsidio más robusto que le permitiera a la familia satisfacer esas necesidades fundamentales y que hiciera efectiva cualquier otra medida sanitaria. Ese punto que no se alcanzó consenso, porque lo que el gobierno propuso en mesa no llegó a las aspiraciones de los sindicatos que considerábamos oportuno, eso no permitió que hubiera consenso. Entonces ese era el telón de fondo. Nosotros rechazamos de salida el tema de las jornadas extraordinarias porque entendíamos que esta medida no tiene ningún tipo de sustentación ni económica, ni jurídica, ni sanitaria, porque podríamos discutir el tema de la suspensión de los efectos del contrato de trabajo, pero nadie me puede a mí sustentar el por qué era necesario reducir los recargos por jornada extraordinaria y por día de fiesta de lo nacional y ampliar los límites para la utilización de esta modalidad. Entonces, ese fue, vamos a decir, el punto más rechazado por las organizaciones sindicales. Obviamente que hay algunos elementos que sí son positivos. Eso se eliminó dentro de lo que es el proyecto 354. Sí, porque querían bajar el porcentaje de la jornada de extra de trabajo, que eso no tiene sentido. Y exacto. Yo quiero reconocer que los diputados y la diputada que participaron en la subcomisión y en el primer debate estuvieron muy atentos a escuchar los argumentos presentados por el sector sindical y le dieron seguimiento a nuestras propuestas, leyeron los documentos que nosotros establecimos y estuvieron en constante comunicación con los trabajadores. Eso yo tengo que reconocerlo, como dice el programa La Verdad, debo decirlo, la verdad fue que sí nos escucharon
muchos de los planteamientos. No todo lo que nosotros planteamos fue incorporado en el proyecto de ley, pero ese elemento lesivo, que es un retroceso histórico, hubiera sido un retroceso histórico de haberse aprobado, claro, fue eliminado en el primer debate por recomendación de la subcomisión, y yo creo que eso definitivamente dejó fuera del debate este elemento que nos preocupaba profundamente a nosotros. Yo tengo que destacar algo, señor Gil, y es la posición o la postura que tienen en este momento, en esta discusión, los trabajadores. Me parece muy correcto, muy objetivo que ustedes no hayan culpado a la clase empresarial por el hecho de que se hayan introducido ciertas cosas, sino que ustedes hacen referencia a que la mala aplicación de los subsidios y la mala distribución de esos apoyos solidarios, porque en este caso todos tenemos que trabajar de la mano junto a la clase trabajadora con la clase empresarial para sacar adelante la economía del país. ¿No? Entonces es importante que ustedes tomen una posición objetiva. No podemos dejar a un lado, por eso le hice la salvedad y se lo traje a colación al viceministro, que sí hay muchas empresas que se han estado aprovechando porque sí ha estado pasando. No es que se dice, sí lo han estado haciendo. Por eso pregunté, muy bien. Por eso que pregunté que si había una línea donde las personas pudieran asesorarse o hacer las denuncias pertinentes, porque vemos de que sí, es entendible que las empresas, si no están funcionando, pues obviamente cómo le van a pagar al empleado, es verdad. Pero hay muchas empresas que sí están laborando, que sí están percibiendo ingresos, sin embargo se están acogiendo a esto. Y entonces me parece que es algo totalmente desleal que se esté haciendo. Un acuerdo forzado en detrimento de los derechos de los trabajadores. Hay abuso, y eso hay que decirlo, hay abuso de las empresas. Es más, así como he dicho que el virus no le pega igual a las personas, tampoco a las economías, así mismo a las empresas. Hay empresas que en este periodo de la crisis han tenido un mayor margen de ganancia, porque hay personas que han estado activas y han abaratado costos de producción y de distribución. Y hay empresas que por la magnitud de su capital no se han visto afectadas con la paralización. Pueden parar sus operaciones y volver a reactivarse sin haber tenido pérdida, solamente un retraso en la recuperación de su capital. Y hablo concretamente de empresas como Minera Panamá, que ha aprovechado esta crisis, no le dio ni una sola ayuda a los trabajadores que estaban en condición de suspensión de contrato. Por el contrario, a los trabajadores que se les terminaban los contratos entre junio y julio no les está renovando contratos. Entonces, esta empresa no podemos nosotros compararla con un pequeño restaurante, con un pequeño bar que está pasándola difícil en este contexto. Esta es una empresa con gran capital, que se lleva grandes recursos de este país, que encima se va por la orilla de la ley. Ha impedido en algunas ocasiones que el Ministerio de Trabajo entre a esta empresa, escoge a qué sindicato representa a los trabajadores y define ella quién participa en los comités de salud, cierra cuando le da la gana y abre cuando le da la gana. Este tipo de abusos que ha cometido esa empresa, lo han cometido otras empresas también grandes, con capital suficiente, que no han sido solidarias con sus trabajadores. Entonces, si empresas con grandes capitales no han sido solidarias, ¿por qué se le pide a los trabajadores ser solidarios con estas empresas? Así es. ¿Y qué piensa la otra pequeña empresa que dice, mira, yo tengo un pequeño capital, pero tenía un ahorro, y con ese ahorro le doy un vale a los trabajadores, le doy una ayuda para el supermercado, porque entiendo que son mis trabajadores? Y esas pequeñas empresas, ven que estas grandes empresas que se llevan grandes recursos del país no hacen el más mínimo esfuerzo por ayudar a sus trabajadores y trabajadoras. Realmente eso es un mal ejemplo. Y el gobierno tiene que hacer esa distinción entre las empresas que han aprovechado la crisis para incrementar su ganancia y para desconocer derechos. Porque hay empresas que han ofrecido mutuo acuerdo a los trabajadores que van prácticamente, lo han puesto contra la espada y la pared, con 4 meses, sin recibir ingresos. Yo tengo una indemnización de $10,000 y la empresa me dice 5,000 o nada, y demándame al tribunal que tú quieras, sabiendo cómo está de retrasada la situación de los tribunales. Eso será morirme de hambre. Entonces los trabajadores se ven obligados a aceptar renuncia de derechos por esta situación. Y estas empresas tienen que ser controladas, porque esto no ayuda en absoluto a superar la crisis, ni a los trabajadores, ni a la economía, y mucho menos al gobierno en términos generales. Señor Eduardo, el tiempo es nuestro peor enemigo y le hemos dado el mismo tiempo, y yo creo que un poquito más de lo que dijo el viceministro. Quisiéramos, ya porque nos están diciendo que se nos está acabando el segundo segmento, proyecto de ley 354. ¿Qué piensan de la aprobación y sanción del mismo en tercer debate?
rapidito, por favor. Nuestra posición es que este proyecto no resuelve el problema porque tiene que estar acompañado con una mejora en el subsidio para la familia trabajadora. Y así como está redactado, recarga aún más en la espalda de los trabajadores el costo de la crisis. Hay que legislar para resolver este problema que dejó pendiente este proyecto de ley. Hacemos un llamado entonces al gobierno para que afine sus políticas de ayuda, de solidaridad, de apoyo solidario a los trabajadores, toda vez que se está aprobando este proyecto de ley que no contiene términos con respecto a esto. Más bien hay como que ajustar el hecho de la ayuda que se le pueda dar entonces a estos trabajadores que se les está extendiendo. O sea, el proyecto de ley en sí es noble de cierta forma, pero debe de ir acompañado de un subsidio para estas personas. Para los que no están trabajando, entendiendo que es términos de pandemia. Exacto. Señor Eduardo, muchas gracias y de verdad nos interesaba escuchar su opinión. Bueno, gracias. Nos vamos entonces para el tercer segmento. Gracias. Regresamos. Pronto regresamos con Tras la Verdad.